El 4 de diciembre de 2022 hice un pequeño viaje con mis amigos a Jeonju, en Corea del Sur. Un par de veces nos referimos a esta aventura como viaje familiar sorpresa. Estamos yendo a un lugar al que nadie de nosotros ha ido. Family trip. Al principio lo planeamos como sorpresa para Yada porque pronto tendría que volver a su hogar en Italia. Añadir esta idea a la planeación del viaje me hizo pensar en todas esas pequeñas decisiones que nos llevaron a ser amigos, pues. Desde el universo, destino, hasta nosotros pasando por momentos turbo vergonzosos entre nosotros. Empezando porque no hablamos muy bien el mismo idioma. Ninguno de nosotros. I don't like you in my video. I don't like it. Pensé, ¿cómo es posible que haya amistades que empiezan con tanta torpeza y terminan siendo como familia? Como la primera vez que hablé con Yada, las dos estábamos muy confundidas escuchando gente a nuestro alrededor hablando coreano. Le pregunté, ¿Can you speak Korean? Y ella dijo, no, but I can speak a little Spanish. Yo dije, maravilloso, así en español. Pero la gran parte de nuestra amistad se desarrolló en inglés, a pesar de que tampoco en inglés nos sentíamos completamente seguras al inicio. Y como siempre decimos, ser extranjero en Corea del Sur es 50% emocionante y 50% vergonzoso. Pero con el tiempo aprendes que la amistad también es cometer errores juntos y superarlos. Es avergonzarte un par de veces frente al otro y saber que al final todo va a estar bien. Se sabe que la vergüenza no existe. Son los papás. O más bien nuestra ansiedad. Pero ¿la vergüenza me va a limitar de comer increíble comida coreana? No. Y menos porque mis amigos reservaron en Yangbanga, nuestra primera parada en Jeonju. A mis amigos les da vergüenza salir en mis videos, pero nosotras no sabemos comer cangrejo, así que estamos a mano. Además, si de pasar vergüenza se trata, nosotras ganamos. Porque quizás ellos no lo recuerden, pero la primera vez que nos conocimos estuvimos a punto de no volver a verlos porque qué perro oso. Yada y yo teníamos mucha hambre y después de caminar por todo Hanamdong terminamos en el restaurante de quien sería uno de nuestros mejores amigos. Estando ahí, Yada me dice, oye, pero acabamos de comer pollo, entonces hay que pedir algo diferente. Le dije, Yada, creo que aquí solo hay pollo. Me dice, a ver, pregunta si hay otra cosa. Procedo a hacer la estupidez de preguntarle al chico del restaurante si tenía algo que no fuera pollo. Lo único que dijo fue, "This is chicken place". Ay, a ver, al final sí pedimos pollo. Y nos gustó tanto que nos hicimos clientes frecuentes. Pero como nos hicimos clientes frecuentes, pues nos volvimos a ver una y otra vez. Y en una de esas ellos también hicieron bastantes cosas extrañas. Y quitarse la pena no es fácil, pero tampoco es imposible. Parte de volverme más valiente y menos penosa es, por ejemplo, mostrarles en este video cómo usamos Hanbok, al fin. I don't know, look at me like that. Hacerlo es casi que requisito si vienes a Corea, pero no les voy a mentir, sí da cosa. Bueno, cringe para la Gen Z. Sin embargo, realmente queríamos usar Hanbok juntas y nuestros amigos fueron tan chidos que se la pasaron tomándonos fotos. Aquí entre nos, en momentos así agradezco superar el cringe de haberles pedido a mis amigos el Instagram hace tiempo, pues para volvernos compitas, ¿no? Y luego los invité al karaoke y me dijeron que no. Pero 5 meses después finalmente fuimos juntos al karaoke y valió completamente la pena. A veces cuando algo me da miedo o pena, recuerdo a un profesor de teatro que nos dijo, si están preocupados por verse ridículos, no se preocupen más, tengan la certeza de que se van a ver ridículos. Cuando aceptas la posibilidad de hacer el ridículo o de pasar un momento vergonzoso, de repente es como si tu cerebro lo percibiera como un problema resuelto y pasa a resolver otro problema. Lo cual a veces es responder la pregunta, ¿qué experiencia grandiosa puede surgir de esta situación que me avergüenza? Si ya sabemos que hay amistades que parecen, no sé, una jugada del universo, del destino o una corazonada que fuimos lo suficientemente valientes como para seguirla, entonces, ¿por qué me voy a detener de jugar en público, por ejemplo? Incluso si tengo la peor puntería del mundo, yo sé. He escuchado gente decir que siempre tienen miedo, pero neta, seas quien seas, si crees que ese es tu caso y aún eres capaz de quitarte la pena de vez en cuando y disfrutar momentos así, neta, qué admiración.
Quitarse la timidez para realmente disfrutar de algo valioso es un acto de valentía, güey. Es la valentía de compartir. Es como compartir a través del arte, de música, danza, hasta los murales que están en la llaman Mural Village en Jeonju, que no sé cómo, pero me recordaron la primera vez que sentí vergüenza en mi vida, a los 7 años. Desde siempre me gusta bailar y cantar con mi hermano mayor, sin importar en dónde ni cuándo. Usualmente lo hacemos de la nada, sin razón alguna en realidad, pero no sé, quizás lo hacemos porque bailar, cantar y revivir las historias que nos gustan sana el alma y esas cosas. Estaba con mi hermano en una tienda mientras mi mamá hacía las compras. Nos miramos y empezamos a bailar. Pero a mitad del baile vi que una señora y su hijo nos veían y me detuve y le hice una seña a mi hermano de que detente, qué oso. Me miró algo triste y dijo, no, de chiquita no te daba pena, y se agachó para darme un abrazo. No casa que crezcas y que ya no quieras bailar. Y en ese momento yo también me sentí triste. Quizás aún no entendía conceptos como crecer o el tiempo, pero algo me decía que si no seguía bailando me iba a sentir peor. Así que me solté el abrazo y me puse a bailar otra vez. Quizás esa familia hasta quería bailar también, ¿no? Pero pensé, ¿por qué dejar de bailar con mi hermano solo porque 2 personas que no conozco me están viendo? Me di cuenta de que si no pierdo la vergüenza voy a terminar perdiendo todavía más. He sentido timidez y miedo muchas veces en mi vida, pero siempre procuro que eso no me consuma. No está mal ser tímido, pero la timidez te puede quitar muchas oportunidades. Como la oportunidad de sentarte a contar estas historias 18 años después con tus amigos en Jeonju y con E.T. el extraterrestre en un café llamado, espero pronunciarlo bien, Cochitapun. Y valoro mucho la sinvergüencería de sentarme aquí contigo a contarte en un video el cómo hago amigos haciendo preguntas estúpidas, por ejemplo. Eso hace mi vida más valiosa. Quizás más de lo que ganaría de quedarme para mí misma estos videos donde traigo vestido, un mal peinado, un brillante acné y que estoy posando como Juan Gabriel. Superar la timidez me ha dado la oportunidad de conectar con un público en un escenario, de conocer gente increíble, de viajar y bailar con la gente que quiero, saltar en la calle con mi amiga usando hanbok y hasta conocer esos pequeños lugares en los que alguna vez mis más grandes ídolos han estado. Porque todos tenemos esos gustos culposos, ¿no? Que no deberían de dar nada de culpa porque te llevan después a conocer otras culturas, otras personas y a cantar en el coche de regreso a casa después de un viaje de un día a algún lugar del mundo. Pero, aunque le agradezca mis gustos culposos por esta vida y por mis amigos, quizás sea mejor hablar de eso en otro video. Porque como que ya me empieza a dar penita. Nos vemos. 아! 오, 쉣! 이거 그거다. 트랜스포머. Oh, transformer. 옵티머스가 아닌데?